aumenta, ¿no? Este 2, el 60, el 70, y de ahí empieza a bajar. Tasa de mortalidad infantil, 195 en el 40. Si ustedes les preguntan a sus abuelos cuántos hermanos son, cuántos murieron, esa. Entonces, la muerte era muy frecuente. 195 de cada niño, ¿sí? O sea, de 10 se morían 2. 130 bajó, 110, 91, 60. La esperanza de vida al nacer, 35 en el 40, 51, 55, 58, 60. Ahorita ya estamos más. Densidad poblacional, 5, 8, aumento. La densidad poblacional justamente está en aumento. Y la tasa global de fecundidad, 6, 6.4. Esta es la época que aumenta y después empieza a disminuir. Acá tenemos proyección hasta el 2050. Entonces, ¿cómo está la población? 31 millones. Ahorita tenemos 34, estamos por acá. 37, 40 millones vamos a hacer en 2050. Crecimiento anual absoluto. Esto es en personas, esto no se usa mucho. Tasa de crecimiento, 10.9, 6.1, 8.1. Nacimientos anuales, 578.500. Está en disminución. Tasa bruta de natalidad, 18, 17, 14, 12. Tasa global de fecundidad, como es esto, 2.9, 2015, 2020, 2035, 2050. Hacen acordar para explicarles la tasa de reemplazo. ¿No? Si es que tengo una de los izquierdos que no existe. Defunciones anuales, ¿qué ha pasado con las defunciones? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la población envejece. Tasa bruta de mortalidad, o sea que el negocio de los cementerios está asegurado hasta el fin. Tasa bruta de mortalidad. Vamos, acá empieza, ¿se acuerdan 5.6? Que dijimos va a empezar a aumentar porque estaba bajando. La tasa bruta de natalidad. Acá estaba en 2006, estaba bajando. Pero ¿qué pasa ahora en 2015? 5.6 empieza a bajar. Perdón, empieza a subir. Estuvo bajando y ahora empieza a subir. Tasa de mortalidad infantil 17, 15, 11, 9.6 hasta el 2005. Esperanza de vida 74, 75, 57 y 70. Y estos son actuales, ¿no? Que están calculados entre el 2024 y 2026. Población total 34 2026, 34. Esta es nuestra población. 49.6 hombres, 50.4 mujeres. Crecimiento poblacional, 1%. Tendencia descendente de crecimiento. Tasa de natalidad, 16 a 18 nacimientos por cada 100.000 habitantes. Esto ya está disminuyendo. Tasa de mortalidad, 6 muertes por cada 100.000, pero va a aumentar. Tasa global de fecundidad, 1.9 hijos por mujer. Esto les he preguntado, ¿cierto? Edad por debajo del nivel de reemplazo.
El nivel de reemplazo es 2.1. Yo les había dicho que para fines de explicación, pero exactamente la tasa de reemplazo es 2.1. ¿Y por qué es 2.1? Debería ser 2, ¿cierto? Una pareja tiene 2 hijos y entonces esa es la tasa de reemplazo. Lo que pasa es que cada vez hay menos, o digo, más familias no fértiles, o sea que no tienen hijos, ¿no? Y además a veces también los hijos se mueren. Entonces por eso que la tasa de reemplazo debe ser 2.1, no 2, que debería ser. Sin embargo, estamos viendo en qué estamos. 1.9, por debajo de la tasa de reemplazo. O sea que nuestra población se está encogiendo por este hecho. Y la esperanza de vida es 74 a 76 años. Esto va a ir aumentando, ¿sí? Probablemente cuando ustedes avancen en la vida ya van a tener mejor esperanza de vida, como los países europeos, 80 años. Estructura por edad. Edad promedio 30.3. Jóvenes menores de 15 años en descenso. O sea que la población menor de 15 años está disminuyendo. Cada año es menos. El adulto mayor es la mayoría. El adulto son la mayoría. Y los adultos mayores empiezan a estar en aumento. Entonces se enriquece la población. Urbanización. 78-80% de la población es urbana. Y antes, en los años 1900, la mayor parte de la población era rural, del campo. Acá no. Densidad poblacional, 27 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero costa alta densidad. Esto lo estamos diciendo. Sierra y selva y Amazonía, baja densidad. Migración. La migración neta ligeramente negativa o cercana a cero. ¿Qué quiere decir si es cero? Si hay migración. Lo que pasa es que los que se van compensan con los que vienen. Eso es cercano. ¿Cómo se explica eso? Emigración de peruanos. Los peruanos se van. Y la inmigración, por ejemplo, venezolana, compensa parcialmente. Interpretación general. Perú está en una transición demográfica avanzada, caracterizada por natalidad baja, fecundidad baja, esperanza de vida alta, envejecimiento alto. Entonces, esto es lo que tienen que saber en nuestro país. Retos futuros, y esto sí nos compete en parte a salud. ¿Cuáles son los retos que ustedes, yo llamo tanto que ustedes tienen que afrontar? Primer set, retos. Sistema de pensiones. ¿Qué quiere decir? El sistema de pensión tiene que modificar. Esto deberían mencionar de ellos. Están discutiendo para ser presidentes. En vez de que voy a crear la Guardia Republicana, ¿no? Y voy a desaparecer a los deben preocuparse en esto, el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque cada vez hay más hijos, hay menos jóvenes. Entonces los jóvenes tienen que aportar más. Entonces cada vez los pueblos tienen más dinero para poder solventar las necesidades de la familia. Pero, ¿cuál está ahí? Que tiene que haber un control, porque si no, todo el dinero que les pueden quitar de su sueldo se va a bolsillos ajenos. Salud para adultos mayores.
¿Qué significa eso? ¿En qué te vas a especializar? Rápido. No sé, en geriatría, pues, ese es el negocio. ¿Sí o no? Toda geriatría, enfermedades renales, cardiovasculares, la pediatría casi no. Las enfermedades infecciosas, pero esto sí. Y el mercado laboral, esto es que tenemos que crear más empleo. Tiene que haber más empleo para bien. Este es el crecimiento de la población. Mira, cómo es que ha ido aumentando la población. Pero vean, estos son estimaciones, por eso hay una estimación media, alta y baja. Esto es lo que ¿cuánto va a llegar para el 2050, más o menos, 2030? Pues 40 millones, 38. ¿Cuántos tenemos ahora? 34. Y esto es la pirámide de población. Esta semana tiene que ser un ejercicio de pirámide de población. Por eso les voy a explicar un poco cómo se hace esto. Porque después, la próxima semana, ya les voy a explicar cómo se lee una pirámide poblacional de cualquier país. Entonces, miren. Esto está en porcentaje. ¿Verdad? Puede estar, bueno, en primer lugar, una pirámide poblacional es un gráfico de diferentes cohortes de la población, generalmente de 5 años. Las cohortes son de 5 años y estas se van estableciendo separadas, con chicos, hombres y mujeres, por separado. Y esto es lo que es el eje. Hay un eje vertical que divide entre hombres y mujeres. Y un eje horizontal en que está la población, puede estar en millones, miles, o puede estar en porcentaje. Entonces, en este caso está porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, esto es para 1995. ¿Qué pasa con la natalidad? Es más, esto es de 0 a 4 años, en la primera corte. En la segunda corte, ¿qué ha pasado? Ha disminuido la población. ¿Sí? ¿Sí o no? Acá tenemos 12.3, 12. No, este es el 12.83, ¿no? Y disminuye. Acá estamos en 12.04, 11.80. Entonces, ¿qué está pasando? En 4 años está pasando la población. ¿Por qué han disminuido? ¿Cuál será la causa que han disminuido? No puede. Este es más menor que este. Si no tuvieran hijos, sería menor que este. Sí, todavía tienen más hijos. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo? Estamos hablando de 2 cortes precisamente. Olvídense. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido explicar esa disminución de la población? ¿Por qué disminuye la población? Porque se mueren. ¿Y quiénes se mueren a esa edad? Niños. La mortalidad infantil era alta. Estamos hablando de 1995. Esto es 2024. No está igual, no es de porcentaje, pero la figura es la misma, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado acá? Esta población, esta concha es más chica que la otra. ¿Qué significa?
mortalidad infantil. Mortalidad infantil explicaba el otro fenómeno, al revés. Menos hijos, nacen menos. Entonces aquí ya la mortalidad, perdón, la tasa de natalidad es menor. Eso explica. Por más que se muera, esta cuota va a ser mayor. Si es que hubiese seguido igual la natalidad, estaría aquí. Y entonces sigue la familia. ¿Está claro? Entonces, ya saben, la pirámide poblacional se construye con dos ejes. Uno vertical que separa sexos, ¿no es cierto? Y uno horizontal que nos separa la población por miles, millones, pocos. ¿Qué tipos de pirámides hay? Hay tres tipos de pirámides. Una pirámide es más o menos como esta, quizás un poco más exagerada. Diríamos que esto se va así, ¿no? Esa es una pirámide progresiva. Su nombre es pirámide progresiva. ¿Qué significa la pirámide progresiva? Que hay mucha mortalidad. La tasa de mortalidad hace que vaya disminuyendo la población. Entonces, ¿qué significa? Nacen, digamos que viene hasta acá, nacen muchos y se mueren muchos, ¿no es cierto? Entonces, entre más separación haya entre esto, o sea, este valor, digamos que este está acá. Entonces, hay toda esta brecha, ¿no es cierto? Esta distancia, desde acá que estamos viendo, o si no, acá mismo. ¿Qué significa? Que hay tasa de mortalidad alta. Pero, eso es lo que nos va a decir. Entonces, en una pirámide progresiva, la tasa de mortalidad es alta. Y esta es propia de países en desarrollo, países pobres. Mientras que hay otra que es más o menos estacionaria, como esta. Estacionaria quiere decir que tiene, así, casi es un triángulo isósceles. No es típicamente, es un triángulo isósceles. Esa es una pirámide estacionaria. Quiere decir que la tasa de reemplazo va haciendo que aumente la población, pero se va a regular. Y finalmente hay una tasa que es regresiva, que es, también le dicen cúpula bizantina. Estacionaria. Esta no precisamente, pero es un triángulo isósceles. La cúpula bizantina, o sea, parte pequeña, eso lo vamos a ver en poblaciones viejas, europeas, que esto es muy pequeño, esto es muy pequeño. Después se hace así, se amplía. Entonces se hace una de esas cúpulas bizantinas. Entonces, esa es una pirámide regresiva, propia de países desarrollados que envejecen. Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, estamos viendo. En el Perú, en el 95, era una pirámide regresiva. Pero ya para el 2024 estamos empezando a que sea progresiva. Estamos empezando. Esto todavía era regresivo. Toda esta parte, o sea, 20 años, 25 años atrás, 25 años atrás, ¿qué es? O 30 años atrás, es esto, 1990. Era regresivo. Pero ahora, toda esta parte ya se está haciendo
Que cuando quieres que esto vaya aumentando, esto vaya aumentando, bueno, esta es la población por departamentos. Lima, 4 millones de 12 millones, un tercio de la población de Lima. Arequipa 1.600.000, Callao 1.200.000. Antes Piura tenía más que hay esta es la población de los municipales. ¿Y cuál es su densidad poblacional? Callao. 6.593 por kilómetro cuadrado. Es excesivo. Y así va a ir. Arequipa tiene 3.100. Pero de ahí va a ir disminuyendo. Maine, por ejemplo, que es 0. Y otro esta, conforme se va la sierra, la selva, disminuye. Bien, entonces, esto es lo principal. Ahora vamos a ver lo que es ya un resumen de lo que es transición mineral. Ahora sí podemos entender lo que es transición. Miren. Dice, en las sociedades productivas, recuerden, la tasa de mortalidad y mortalidad son muy altas. Eso les he tomado. Y la población es esta. Tasa de mortalidad, tasa de mortalidad. En las sociedades modernas, la tasa de natalidad y mortalidad son muy bajas. Natalidad y mortalidad. Y la población es esta. Se llama transición demográfica al periodo de cambio de una sociedad antigua a antigua. Esta distancia se llama tasa de crecimiento. Entonces, cuando esta disminución de la tasa de natalidad y mortalidad es uniforme, la tasa de crecimiento es baja. La tasa de natalidad suele ser antes que la natalidad, por lo que durante el periodo de transición la tasa de crecimiento es alta en la población. Pero miren, en los países europeos, ¿qué ha sucedido? Que esta disminución de la mortalidad ha ido de la mano de la disminución de la natalidad. Por lo tanto, ¿cómo es el crecimiento poblacional? Alto, bajo, pequeño, esta distancia, y uniforme. Entonces, además, en los países europeos, esta transición ha durado 2 a 3 siglos. Y la diferencia entre las tasas ha sido que el crecimiento poblacional ha sido relativamente lento. No ha habido una explosión demográfica en los países desarrollados. No ha sufrido eso. Sin embargo,
en los países en desarrollo tártico, la transición demográfica se está produciendo de manera muy brusca, generalmente de 50 años, medio siglo, desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, la tasa de mortalidad disminuye muy rápidamente. La tasa de natalidad está disminuyendo con lentitud. La tasa de crecimiento de la población es muy alta y la población crece en forma explosiva. Entonces, tenemos la fase pre-transicional, alta natalidad y mortalidad. Transicional, disminución de la mortalidad, debido a mejoras en qué? En la medicina, saneamiento, nutrición, mientras que la natalidad permanece alta. ¿Cierto? La fase de transición avanzada, disminución tanto de la mortalidad como de la natalidad, llevando a un crecimiento poblacional moderado. Y la fase post-transicional, baja natalidad, baja mortalidad, con una población generalmente envejecida. ¿El Perú en qué está? ¿Qué dices? Transición avanzada. Estamos en la transición avanzada. Esto es el país muy desarrollado. Mejoras de la salud y la calidad de vida. O sea, ¿qué significa esta transición? ¿Por qué tenemos que entender? Porque ha traído algunas cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo, mejoras en salud y calidad de vida. La primera fase de la transición demográfica, mejoras en el acceso a los servicios de salud, a la alimentación, al agua potable, con la disminución de la meta de vida. O sea, en esa época, ¿cuál era lo mejor que podía hacer un presidente? Poner agua potable, ¿no es cierto? El agua potable disminuye las enfermedades, sobre todo la mortalidad infantil, y mejorar la alimentación y mejorar los servicios de salud. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Olvidarse de los hospitales y hacer la aparición de centros de salud periféricos, postas. Esos son importantes. Después, agua potable, disminución de la mortalidad. Más personas vivan más tiempo y con mejor calidad de vida. Enfermedades infecciosas y crónicas, primeras etapas. Disminución en las enfermedades infecciosas debidas a la mejora de la salud pública, vacunas, control de plagas, saneamiento. ¿Se acuerdan en ese video que les puse? ¿Qué hizo disminuir la población? Dos cosas. La peste y la invasión mongólica. Y entonces la peste es una plaga que hizo disminuir la población. Y el control de plagas es y en la fase avanzada, las enfermedades crónicas no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, son más prevalentes. Nuevos retos para los sistemas de salud. ¿Qué otra cosa más nos trae la transición? Envejecimiento poblacional, mayor carga para los servicios de salud. Lógicamente, los niños van, un día les dan su antidiarreico o su antibiótico para la neumonía y se quedan. Pero los de la tercera edad van y si le encuentran hipertensión, ¿qué tienen que hacer? Tratamiento de por vida. Si le encuentran diabetes, tratamiento de por vida con sus respectivos. Entonces,
mayor carga que se tiene de salud debido a la prevalencia de enfermedades, enfermedades del corazón. Acceso a los servicios de salud, adaptación a las nuevas necesidades de la población, la expansión de la cobertura de la salud pública, la mejora de la infraestructura de la salud. Entonces, cuando estábamos en el crecimiento poblacional exagerado, ¿qué teníamos que dar? Atención a los niños, ¿no es cierto? Enfermedades infecciosas, pero ahora ya no estamos en eso. O sea que lo que se nos viene ya no es, digamos, mantener nada más los centros de salud periféricos, pero ya no aumentar. Tenemos que mejorar la tecnología de nuestros hospitales. ¿Para qué? Para atención a enfermedades degenerativas viejas. Expansión de la cobertura de salud pública, la mejora de la infraestructura y los avances tecnológicos tienen un impacto directo en la mejora de la salud de la población. ¿Por qué? Porque ya la población se hace. Miren, estas son las pirámides poblacionales. ¿Cómo es esta pirámide poblacional? Años 50. ¿Cómo se llama esta pirámide poblacional? Colores. Y 2020 ya está más o menos, todavía no está estacionario, pero ya en inicios de una estación. Acá en el año 50 ya se está volviendo también como la tasa de natalidad también, que es en la población de todos. Pero la típica por la pirámide de Jesús, vamos a ver. Bueno, para que vean, esto es la primera infancia, esta es el porcentaje de la población, de 5 a 10 años, pero esto es 2015, 2020, 2030, 2025. Entonces, primera infancia, de 0 a 4 años. ¿Cómo va a ser en 2050? De 9.2 baja a 5.5. O sea que nuestra niñez va a disminuir. La niñez es más o menos en el tiempo. La adolescencia, los jóvenes van a empezar a caer, adultos jóvenes, más o menos, y los adultos aumentan, y los adultos mayores aumentan mucho. Esto sí hemos visto, pasa miren que la mortalidad, si bien es cierto bajó, empieza a subir. Pasa la mortalidad infantil y la esperanza de vida. ¿Qué es mortalidad infantil? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con la esperanza de vida? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque es el crecimiento natural, que es más o menos uniforme. Cada acá, por 2020, COVID, y también migración. Por acá se ve también natural. Bien, procesos globales que afectan directa o indirectamente a la salud de la población que constituyen fuente de desigualdad. Entonces, ¿por qué tiene que decirse esto? Porque en salud pública el Perú afronta una situación que se llama brechas sociales. ¿Y qué es una brecha social?
la diferencia en condiciones de vida de un departamento a otro departamento, de una ciudad a otra ciudad, ¿no es cierto? Y entonces, esas brechas son un reto para las políticas de salud. ¿Y qué es lo que tenemos? La transición demográfica se expresa en el aumento de la esperanza de vida, principalmente por la esperanza de vida no saludable o de mala salud. Qué interesante concepto. Porque uno dice, está aumentando mi esperanza de vida. Voy a llegar a 80 años, 75 años, ¿no es cierto? Pero esa salud es buena. Ustedes pregunten a las personas que tienen más de 60 años si están sanos, todos, muy pocos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos una esperanza de vida mayor, nuestra calidad de vida no es de lo mejor. Hay todavía una preocupación. Eso nos ha traído la transición. La transición nutricional es transición nutricional que se refiere a tasas de nutrición infantil y tendencia al aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población infantil adulta y adulta. Miren, cuando yo hacía mi internado, mis prácticas en el hospital, ¿qué veíamos? Veíamos la desnutrición infantil, el kwashiorkor u otro tipo de desnutrición, ¿no? Los niños que estaban completamente hueso y piel, ¿no? Entonces eso se veía. Esa era nuestra desnutrición. Por eso que para nosotros desnutrición era muy bien empleado, desnutrición. Pero ahora ya no se puede hablar de desnutrición, sino de malnutrición, en realidad. ¿Qué es lo que ven en niños? Obesos, ¿no es cierto? Entonces ya es otro tipo. Eso nos ha traído la transición demográfica, el cambio de alimentación, de lo que era una alimentación escasa pero de buena calidad a una alimentación abundante pero de mala calidad. Y la transición epidemiológica, que es lo que vamos a ver en la próxima fase, que se manifiesta en el aumento de la población de enfermedades crónicas, principalmente aquellos relacionados con el síndrome metabólico, obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión. Esto es muy real. Lo mismo nos ha venido a visitar una señora ya ahora, que fue la que crió a mis hijos, que nosotros trabajamos. O sea, fue nuestro apoyo, decíamos secretaria, porque nos apoyaba tremendamente en la crianza y vivía con nosotros. O sea, ayudaba a cocinar y todo eso, ¿no? La limpieza. Y esta chica pues se vino de la sierra, chiquilla, con un tipo de alimentación sui generis, quinoa, chuño, qué sé yo. Pero cuando viene acá, ya empieza a tener otro tipo de alimentación. Ya ha venido este domingo porque me dice que le han diagnosticado diabetes, ya eso hace unos años, 2, 3 años, y ahora hipertensión. Y tiene 55, 60, 55 años. Ya con diabetes e hipertensión. Y no solamente es él, sino es un grupo poblacional grande que está en este tema. Por eso existe el programa de hipertensión, y antes no se veía con hipertensión. Esto es importante, evidencias empíricas de desigualdad social, determinantes estructurales. O sea, la desigualdad social no se da pues porque uno quiere tener esta desigualdad. Hay un contexto que puede ser real, no, contextos determinantes estructurales de la población. Entonces, si nosotros queremos modificar
esta desigualdad social, tenemos que cambiar estos determinantes. Por ejemplo, contexto socioeconómico y político, porcentaje de gasto público que está ejecutado en el sector. Ese es un tema de nuestra vida, ¿no es cierto? Supongo que sus padres trabajan en empresas. A ver, pregúntenles, ¿cuánto paga su empresa al seguro social? No se imaginan la cantidad de dinero. ¿Saben cuánto yo pago? No pago yo, mis empresas. Más de 1.500 soles mensuales. Mensuales. O sea que eso es $400. En cualquier parte del mundo, un seguro social o un seguro que me dé atención de $400 es de lo mejor. Sin embargo, yo no uso el seguro social, salvo que sea una operación, todo me compro yo, mis medicinas, todo, ¿no? Y así hace mucha gente. ¿Por qué? Porque la atención es mala. ¿Y por qué la atención del seguro social es mala? En parte la administración, pero en parte es el Estado. Porque todo lo que aporta, ¿quiénes deben aportar? Todos los trabajadores, ¿no es cierto? Para eso se crea el seguro social. Muy bien. Todos los que aportan todo lo que recogen las empresas privadas, pero las empresas del Estado creo que son 18 o 20% nada más de lo que deberían de pagar, pagan. O sea que no pagan todo lo que debería de pagar el Estado para la atención de sus trabajadores. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, ese dinero que se recolecta de todos los trabajadores no va necesariamente al Seguro Social, sino va al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía mocha, como han escuchado los mochadores del Congreso, se quedan con una parte de ese. ¿Para qué? Para otras cosas, no se sabe. O sea que nos descuentan, la empresa paga para su trabajo, pero no funciona. Ese es un problema serio. Entonces, ese porcentaje del gasto público está en el sector salud es otro problema. El Estado cada vez, vamos a ver posteriormente, qué porcentaje del PBI es destinado a salud en diferentes países, para que vean que en nuestro país es muy poco lo que el Estado destina para el porcentaje de gasto público para el sector de vivienda. Otro tema. Índice de desarrollo humano. Ese es otro índice que existe. En educación, tasa de analfabetismo. Este es un tema importante. ¿Qué es un analfabeto? ¿Qué es? No sabe leer ni escribir. Yo tengo mi nieta de 2 años. Todavía no sabe ni leer ni escribir. ¿Es analfabeta? ¿Sí o no? Sí. No. Analfabeto es el que no sabe leer ni escribir, pero mayor de 15 años. Entonces la tasa de analfabetismo es alta. ¿Y dónde es más alta? Eso explica la desigualdad social. ¿Dónde es más alta? ¿En la ciudad o en el campo? Tasa de escolaridad en educación inicial, tasa de escolaridad en la población, el 25 de la distribución de la población. Eso explica la desigualdad. Esto también nos explica por qué. Porque la mayor parte del gasto, ¿para dónde se va? Para las grandes ciudades. Y los departamentos pobres reciben menos. O sea que encima que son pobres, les dan menos todavía, ¿no? Entonces, esto es el contexto socioeconómico. Y las leyes que se dan como que son pensando en la población que vive en Lima, pero no en la población que vive en ocupación, tasa de empleo. Igual, no
porcentaje de población que no estudia, trabaja o está en familia. Ustedes saben que no estudia. Pero antes, no se imagina, uno iba al centro de la ciudad a las 10 de la mañana, no había ni alguien, porque todos estaban trabajando o estudiando. Ahora está lleno de gente. ¿De qué viene esa gente? Porcentaje de la población adulta económicamente, porcentaje de la población adulta mayor económicamente. Yo soy adulto mayor económicamente. Sí. Ingreso. Porcentaje de hogares calificados como pobres. Dentro de la pobreza. Porcentaje de hogares calificados como pobres extremos. Por ingresos. Porcentaje de hogares calificados como pobres. Este es un método de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué es una necesidad básica insatisfecha? ¿Cuáles son necesidades básicas? Agua, luz, desagüe. Vivienda, ¿no es cierto? Pero principalmente agua, luz, ¿no es cierto? Agua, desagüe, luz. Entonces, si uno, y vivienda, son los tres. Entonces, si uno tiene una necesidad básica insatisfecha, ya es pobre. Pero pobre, extremadamente pobre, si tiene dos o más necesidades. Y porcentaje calificado como pobre, son las necesidades básicas. Entonces la próxima semana